Gracias a ustedes por la invitación y por permitirme compartir unos minutos en un tema que para los abogados quizá no es tan, quizá no tan cercano, pero que no es, digamos, el motivo de todos los días en el trabajo y en el estudio, en la investigación. Necesariamente no todos tienen que conocer de archivos, pero sí algunos elementos que son comunes a todos nosotros como profesionales y sobre todo como ciudadanos, que es la transparencia. La transparencia y cómo es que la información tiene que llegar a los ciudadanos de la mejor manera y de acceso inmediato. Y para ello tenemos, por otro lado, también el concepto de archivos. Porque si no tenemos archivos, ¿de qué transparencia estamos hablando? ¿Qué cosa es lo que podemos transmitir a los ciudadanos como transparencia? Y en este digamos, mundo de la transparencia, del acceso a la información como derecho ciudadano, surge hace unos años, tenemos el gobierno abierto y surge ahí algunos antecedentes en los Estados Unidos, cuando Barack Obama habla por el memorándum de un cambio, ¿no? Un cambio de poner la información a los ciudadanos de manera inmediata. Y más adelante ya se habla del gobierno abierto y significa poner la información para el uso de los ciudadanos. Y no solamente entregar la información porque el ciudadano tiene derecho a tener la información de la gestión gubernamental, sino también poder reutilizar esos datos, esa información, que es lo que se llama formatos abiertos o Big Data, o digamos, en la necesidad de poner la información, tenerla en el momento que el ciudadano la requiera para lo que requiera. O sea, no tampoco que tenga que manifestar para qué quiere utilizar la información. Entonces se dan todos estos cambios a nivel internacional, porque esto no solamente pues es Estados Unidos, repercute en los países y en América Latina, por cierto. Se aprueba la Declaración sobre Gobierno Abierto con la iniciativa de Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, poco a poco se va tomando conciencia de que es importante para la mejor gobernanza, para la democracia, es importante que los ciudadanos conozcan la información del día a día de la gestión. ¿Qué cosa es lo que trabajan los funcionarios públicos? ¿Cumplen o no cumplen? Todo queda en los documentos de archivo. Absolutamente, no hay actividad gubernamental que no quede registrada en un documento de archivo. Entonces comienza a promover el concepto del gobierno abierto, se comprometen las ideas principales del gobierno abierto en esta alianza para el gobierno abierto que comienza a adherirse los demás países, se firma una declaración de gobierno abierto y se comprometen a trabajar un plan de acción. Por lo tanto, el tener una declaración de gobierno abierto de los países que van comprometiéndose, primeramente 11, y luego cada uno tiene que trabajar un plan de acción. Y dentro de ese plan de acción lo que tienen que comprometerse pues, a establecer políticas, estrategias, programas de gobierno abierto. Y lógicamente dentro de estas políticas, programas, tienen que incluirse los archivos, la gestión documental, cómo es que el manejo de la información en las organizaciones públicas finalmente llega al ciudadano, pero no solamente al ciudadano, sino para la propia administración, para la toma de decisiones, porque necesitan los documentos, necesitan la información para tomar decisiones, para proyectarse. Se hace luego un análisis comparativo de los planes de acción del gobierno abierto, que sugiere el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Y aquí también viene el trabajo de archivos, porque tradicionalmente la archivística se trabaja en documentos en papel, ¿no? Que es la mayor garantía, la mayor seguridad de tener la información en los documentos de papel. Pero surge la necesidad de trabajar la información de manera inmediata y ponerla a través de las páginas web de los portales del gobierno para que la población conozca qué es lo que su gobierno está haciendo, cuáles son los compromisos presupuestarios, políticos, culturales y se mantengan. Y se tienen que usar las TIC. Entonces viene todo un sistema de trabajo de interoperabilidad, infraestructura tecnológica, se refuerzan las normas que cada país tiene sobre uso de la firma electrónica, el valor legal del documento y los sistemas de gestión documental a través de los medios informáticos.
dejando ya de trabajar quizás después de siglos los documentos en la forma tradicional, pensando solamente en los documentos en papel. Ya no, tenemos que pensar en los documentos, por supuesto en papel, que es lo que tenemos, pero lo que viene más adelante en los medios electrónicos. Y aquí tenemos dos tipos de documentos electrónicos: los digitalizados, que son a partir de la grabación o de la digitalización de los papeles, de los documentos de archivo, y aquellos que nacen ya electrónicos, o sea, los documentos electrónicos de origen, y que se viene dando en muchas organizaciones, inclusive antes de las leyes y todo ello, por la necesidad de poner la información, la necesidad de comunicar la información a nivel nacional, a nivel internacional, porque nuestros gobiernos tienen una comunicación no solamente nacional, ¿sí?, o interinstitucional, nacional, sino también con el exterior, como organismos del exterior. Se desarrollan los sitios web de las entidades. Aquí está, vamos a empezar. ¿Y cuáles son los compromisos adicionales? Se participa en sesiones de trabajo de los países. Primero, cuando empiezan los 11, se hace un reporte de los progresos y la información, una revisión de la información que ya había iniciado. ¿Y cómo se materializa el compromiso? Con la declaración de gobierno abierto, y se suscribe una carta de declaración junto con el plan de acción, que vendrían a ser las formalidades jurídicas con las cuales los países se comprometen. No son, digamos, convenios internacionales, pero la declaración ya compromete al país. El país firma la declaración y dice, bueno, nos comprometemos a tal cosa, a lo que dicen las estrategias de gobierno abierto. Entonces, en la declaración de gobierno abierto tenemos que se comprometen los países, hasta ahí había 11, a implementar accesos para cumplir con la transparencia, establecer, ¿no?, las rendiciones de cuenta, impulsando toda la parte legislativa de la rendición de cuentas, y luego nosotros, bueno, como archiveros agregamos la rendición de cuentas documentada, es decir, no aquella que se declara de viva voz, porque no quedarían en todo caso las pruebas de lo que se dice. La rendición de cuentas documentada a través de los documentos que están en los archivos. Aceptar las responsables sanciones por incumplimiento, se ve todo un paquete de sanciones. Utilizar las tecnologías de la información, y se trata de incorporar en la mayoría de los países los software libres, ¿no?, sobre el internet. Promover a los ciudadanos también. Es muy importante lo de la promoción de los ciudadanos, y cuando venía, recuerdo, del aeropuerto, iba en taxi al hotel, venía conversando con el chofer y me decía una serie de, digamos, de formas de él, cómo veía, porque me preguntaba que venía yo a México. Entonces le dije, bueno, son conferencias de transparencia, rendición de cuentas. Qué bueno, señora, me dice, eso es importante, ¿no? Eso es importante. Y mientras estábamos conversando, me dice, ¿y usted dónde va a dar las conferencias? En el INAI. ¿Y qué es eso? Le expliqué lo que era el INAI. Y justo cuando estábamos conversando, comienzan a pasar la publicidad en la radio del INAI, el ciudadano invitándolo, ¿no?, a que ejerza su derecho de transparencia. Me pareció fabuloso, porque eso yo no lo veo en mi país. Ya quisiera yo que hubiera spots televisivos, o que la radio esté pasando esos mensajes, ¿no?, a la población, y que le digan, ustedes tienen el derecho de acceder a la información, y ese derecho es irrestricto. Ustedes tienen, ¿no?, la capacidad por la ley de solicitar la información que deseen de sus dependencias públicas. Y eso me pareció excelente, y le comenté, ¿no?, sí señora, acá nosotros tenemos, ¿no?, y bueno, entonces nosotros podemos pedir la información. Por supuesto que pueden pedir la información. Dice, señora, venía a pedir la información de repente, sí que le interesa, por cierto. Entonces me parece eso muy importante, promover la utilización de las TIC para conocer, ¿no?, la información, y trabajar con una cultura de gobierno abierto. Y cuando se trabaja con una cultura de gobierno abierto, tenemos que pensar, por ejemplo, en los medios de comunicación que apoyen la difusión del acceso a la información, los grupos culturales, los estudiosos, investigadores, la academia, ¿no?, y estar promoviendo en cada momento los derechos que tenemos todos los ciudadanos a acceder a la información. Entonces, aquí vemos en la declaración
cuáles son los pilares, ¿no? Dice, juntos declaramos nuestro compromiso, dijeron los países, aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales, y esto sugiere una serie de mecanismos que se tienen que poner para facilitar que el ciudadano pueda lograr la información. Y esto significa pues también trabajar con datos amigables o accesos amigables, ¿verdad? Para que puedan ingresar fácilmente, porque tenemos también que entender lo de la brecha digital, que poco a poco se va cortando, pero es importante tenerlo en cuenta. Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura, rendición de cuentas, pero esto hay que promocionarlo, esto hay que trabajarlo para que el ciudadano conozca. Apoyar la participación ciudadana, aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos los gobiernos que se comprometieron. La declaración del ámbito del derecho internacional público. Entonces, ¿cómo juega este compromiso de los países de manera internacional? Instrumentos internacionales tenemos, como ustedes conocen, diferentes tratados, memorandos de entendimiento, en fin, declaraciones, ¿no? Pero no siempre son, como dice, jurídicamente vinculantes. ¿Cuándo se hacen jurídicamente vinculantes? Cuando el país lo acepta, ¿no? Y hay, incluso las constituciones señalan un procedimiento para validar, digamos, y para aceptar los compromisos internacionales en determinados casos, como pueden ser los tratados. En cada caso, si las partes tienen la intención de crear obligaciones vinculantes, también todo eso se tiene que ver previamente. En algunos casos empieza sin tener efectos vinculantes, pero ya conforme se van avanzando los compromisos y conforme se van midiendo los resultados o el impacto que está teniendo en la sociedad, lógicamente ya surgen los compromisos vinculantes, y eso me parece muy importante. Yo creo que en el gobierno abierto y la evolución que ha tenido en estos últimos 2 años nada más, yo creo que se va a llegar a eso, porque los países están muy abocados a este trabajo. Han surgido organismos internacionales o grupos, ¿no?, de estudiosos que están viendo el tema, como la Red de Transparencia y Acceso a la Información, como Asociación Latinoamericana de Archivos, el ICTA, etcétera, que vienen trabajando fuertemente en la disposición de la información a los ciudadanos a través de los archivos. La declaración como compromiso de gobierno abierto para los países dice: no impone obligaciones, es un compromiso moral a lo que asumen los países, pero contribuye a la elaboración del derecho consuetudinario conforme se va produciendo los mecanismos, ¿no?, de interrelación, y sobre todo viendo los resultados. El consentimiento de cualquier Estado se manifiesta mediante adhesión. En este caso ha sido un compromiso a través de las unidades representativas en el gobierno abierto. Por ejemplo, en el caso de mi país es la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina de Anticorrupción, y ellos son los que han firmado la declaración, pero por supuesto en representación del Estado peruano. Y la adhesión, vamos a decir, desde el punto de vista jurídico, conforme se van adhiriendo los países, jurídicamente como un acto del Estado, por el cual, mediante una simple declaración de voluntad, el Estado expresa su voluntad de adherirse a todas las consideraciones que se ponen para que los países asuman, en este caso, de gobierno abierto ante una organización internacional, que es el Open Government Partnership. El Instituto Jurídico de la Adhesión, ustedes como abogados lo conocen suficientemente. Yo lo había puesto, digamos, todos estos elementos porque no sabía exactamente el público al cual me iba a dirigir. Pensaba que eran estudiantes de archivos, entonces yo les iba a explicar jurídicamente qué cosas. No les necesito a ustedes explicar este tipo de definiciones jurídicas, que las conocen suficientemente. Entonces, como el plan de acción, vamos al plan de acción. ¿Qué cosa es a lo que se han comprometido los países? Establecen las estrategias, dice, para alcanzar compromisos y objetivos específicos. Estrategias entra en políticas, en establecer políticas, promocionar la transparencia, trabajar los programas de gobierno abierto, de datos abiertos, gobierno electrónico, simplificación administrativa. Todo eso dentro de un sistema que permita al ciudadano tener la información. ¿Y cuál va a ser finalmente ese insumo que tiene que darse a los ciudadanos? Son los documentos de archivo, son la información, sea en papel o sea en medio electrónico. Los retos.
como aspectos clave. Mejorar los servicios a los ciudadanos de tal manera que muchos servicios sean simplemente a través del medio electrónico, que el ciudadano en su casita o en una cabina, creo que no sé cómo le llaman a cabina, nosotros le llamamos cabinas de internet, a los servicios públicos de internet, entonces va el ciudadano y puede hacer una gestión ante cualquier institución pública y recibir una respuesta y muchas veces recibir también una información. Por ejemplo, en el Perú tenemos en la zona de Miraflores, que es un barrio, digamos uno de los principales barrios de Lima, muy poblado, hay un aparato, ¿no?, productor donde va la persona y ingresa esa información para que le dé su acta de nacimiento. Entonces paga con una tarjeta de crédito, a veces paga en moneda, e inmediatamente tiene su partida de nacimiento o acta de nacimiento. Entonces ya no tiene que ir a la oficina de registro municipal, donde antiguamente se hacían unas colas inmensas y le decían: regrese usted dentro de una semana para darle su acta de nacimiento que la necesitaba de manera urgente. Y esto viene ya certificado porque son los documentos que han sido digitalizados con todo el proceso legal establecido, como un fedatario, entonces ya recibe el documento que puede hacer uso de él ante una instancia administrativa o jurisdiccional sin ningún problema. Mejorar la integridad de todo el sistema, de información de todo el sistema que comprende finalmente entregar la información al usuario que lo requiere. Utilizar de manera más eficiente los recursos en la administración, ¿no?, parte de la eficiencia y la eficacia. Los recursos de la administración nunca son suficientes, siempre faltan los presupuestos, no hay presupuesto para cosas a veces tan urgentes y los gobiernos constantemente, no sé si acá, pero en mi país estamos en austeridad hace más de 20 años, entonces todos los años se renueva la austeridad y las instituciones públicas se ven con muchos problemas presupuestarios. Y incrementar la rendición de cuentas corporativa, que es muy importante para darle transparencia a la función gubernamental. ¿Con corporativa a qué se refiere? De las instituciones públicas, la rendición de cuentas, ¿no?, de las entidades públicas o unidades, ¿no?, de la organización pública dentro de la estructura del Estado. ¿Y qué cosa es Open Data? Sociedad digital abierta. Aquí tenemos una diferencia. El gobierno abierto ponemos toda la información a través, ¿no?, de los espacios web, etcétera, y también puede ser directamente al ciudadano. Pero los datos abiertos significa ya un trabajo, digamos, más elaborado. ¿Por qué? Porque se entiende que se va a entregar información a los ciudadanos que puedan reutilizar, o sea, datos que puedan reutilizar libremente. Y eso significa un trabajo adicional. Por eso yo a los archiveros les digo: ahora van a trabajar más. Y van a trabajar más, pero en servicio a la sociedad. Porque ya no solamente el archivero va a tener, o el archivista, como acá dicen archivista, los peruanos decimos archiveros. Y dicen archiveros del mueble, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Bueno, los peruanos todavía somos muebles. Entonces, ¿qué pasa? Los datos abiertos, el archivista tiene que trabajar la información de tal manera que todos los documentos que pueda tener, ya sea en papel o en soporte electrónico, de toda esa cantidad de información, manejar lo que pudiera ser útil al ciudadano y trabajarlo específicamente para que el ciudadano pueda utilizarlo como dato para otros fines, digamos, ¿no?, de investigación, de reproducción, o sea, con una libertad muy, muy amplia. Pueden ser utilizados y puede distribuirlo, transmitir. Ahora con las TIC transmitimos información de inmediato a cualquier parte del mundo. Los sujetos al requerimiento y derecho de las personas tienen que compartirse. O sea, ya no solamente me quedo con la información que he pedido, que requiero, sino que tiene que compartirse. Esto es lo que se llama la democratización de la utilización de datos. Antiguamente, el archivista estaba en sus cuatro paredes, muy celoso de esa información, entonces se da la información. Por otro lado, tenemos también la documentación clasificada, o sea, aquella que tiene determinados plazos y que nadie puede acceder. Y eso a veces no tiene una explicación válida. Pueden estar años de años los documentos ahí clasificados y no hay una información certera que nos diga por qué están clasificados. Y muchas veces no son documentos que vienen por qué están clasificados. Entonces, esta democratización también tiende a eso, a abrir esos archivos
que han permanecido cerrados sin ninguna sustentación jurídica. Mayor transparencia y participación ciudadana. Ahora, gobierno abierto y transparencia, podemos decir que aquí hay una confluencia entre estos dos conceptos y luego para entrar a la confluencia que hay entre gobierno abierto, transparencia y archivos. La transparencia que surge pues, con las leyes de transparencia. Aquí en México tienen ustedes su ley desde el año 2002, me parece, ¿no? 2002, nosotros tenemos también 2002, de vigencia del 2003, con una diferencia sustancial. A mí siempre me ha parecido la ley de transparencia, que ahora también están ustedes modificando, ¿no? Y se aprobó con la comisión, comentaban el día de ayer, que desde el principio la ley de transparencia sugiere la atención de los archivos, la ley de México. En el Perú no, ni se mencionó para nada. Se hablaba de información, nunca se habló de los archivos. En la ley de transparencia, inclusive, se menciona el nombre del archivo, lo que es el Archivo General de la Nación, y se dice Archivo Nacional cuando había dejado de ser Archivo Nacional desde el año 69. Miren ustedes la barbaridad, ¿no? Entonces, no había una digamos, atención de los archivos, entendiendo que si queremos transparencia tenemos que tener archivos. Entonces, el gobierno abierto y transparencia, ¿cómo surge esta confluencia? Ambos se apoyan con información. Tanto el gobierno abierto como la transparencia requieren información. Gran parte de la información está en las oficinas públicas, en todas las oficinas públicas en sus diferentes edades del ciclo vital. Puede ser los archivos de gestión o los archivos de concentración, e inclusive el archivo histórico. La transparencia colaborativa a través de las TIC, los datos abiertos. Los ciudadanos tienen derecho a los documentos y procedimientos del gobierno, entonces aquí ya entra el tema de los archivos. O sea, ambos conceptos tienen que tener necesariamente los documentos de archivo para ser tales. De lo contrario, ¿cómo hablamos del gobierno abierto si no tienen los documentos? Ahora también surgen los problemas cuando vemos los archivos que están completamente hacinados, donde no hay un principio de organización. Entonces van a buscar, estoy hablando de los archivos en papel, pero también pasan los archivos electrónicos, no se encuentran. Entonces el ciudadano, venga usted dentro de una semana, venga usted dentro de 15 días, nos hemos trasladado y se ha extraviado el documento y nunca hay. Entonces todo eso hay que trabajar. Y luego el mecanismo de transparencia y gobierno abierto de la administración de Obama, que es la base, sobre el pilar sobre el cual descansa todo el trabajo que viene más adelante. Y esto sugiere apertura de datos y el Open Government. Como formalización legal tenemos, ¿no? Esto como formalización legal. Les decía, la ley de transparencia de Perú, por lo menos desde el año 2002, y no se habla en ese momento de gobierno abierto, porque no había el concepto de gobierno abierto, que sale en el 2011. Pero sí tenemos algunos casos. No sé si la nueva ley que están aprobando en comisiones aquí en México ya menciona lo del gobierno abierto, posible. No, lo del gobierno abierto, que hubiera sido muy importante aprovechar el cambio. Digo yo, no sugiero nada más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ley colombiana, que es del año 2014, como el año pasado, entonces en esa nueva ley de transparencia, acceso a la información, se da específicamente en un artículo el potencial para impulsar el gobierno abierto. Entonces ya están unidos los dos aspectos y también está archivos. En la ley 4 del 2013 del gobierno de Extremadura, España, se establece el ámbito y principios generales, transparencia de la actividad administrativa, ejercicio del derecho de acceso a la información pública del buen gobierno, y en el capítulo de derechos específicos de participación, colaboración, régimen de garantías, acceso a recursos, reclamaciones, todo dentro del gobierno abierto. Entonces, estas normas que ya se han venido modificando en los últimos años ya asumen este nuevo concepto. Y bueno, las que vienen de más atrás, pues lógicamente no, porque todavía no están. Y miren ustedes cómo tenemos ahí, estos son casos peruanos, no sé si acá se repiten, ¿no? Pero así los tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos de gobierno abierto, de transparencia, de archivos organizados para servir la información? Yo voy a buscar un documento que esté en esta caja, imagínense ustedes cuánto tiempo tendría que consumir para poder tener finalmente el gobierno, pero así están los documentos y esto es una realidad que hay que trabajar, que hay que mejorar. Los Estados miembros surgen la necesidad de hacer planes, políticas
quieren optimizar el servicio, por cierto, para tener un Estado transparente. Los archivos y documentos van a permitir que los ciudadanos tengan la información, pero ahí viene la pregunta: ¿se les asigna una actuación preponderante en los referidos planes y políticas? Yo he revisado los planes de acción de todos los países de América Latina y no lo encontré. No lo encontré. No había ningún plan, incluyendo el de Perú, por cierto, que se asigne como una prioridad la atención de los archivos. Si tengamos sistemas de gestión documental y punto, pero nada más allá no. Entonces eso sí es preocupante, porque si nos comprometemos tenemos que comprometernos bien. Y aquí tienen, miren, otra imagen, ¿no? Gobierno abierto. Entonces, gobierno abierto, transparencia y archivos. Para cumplir la ley tenemos que tener los tres elementos trabajando, ¿no?, paralelamente, con todo el marco legal regulatorio suficiente para poder tener exactamente esa, digamos, convergencia entre gobierno abierto, transparencia y archivos. Tenemos que tener personal preparado, porque si no tenemos personal preparado también es otra falencia. El volumen de documentos, por supuesto, genera, miren ustedes eso, y así hay muchos archivos y ahí uno se pierde en un mundo de documentos. Tenemos que atender eso. Tenemos que ver cómo se van a trabajar el documento de soporte del papel para su tránsito a los sistemas integrados de gestión documental. En todas las oficinas públicas tenemos documentos en papel. Se dice, bueno, la despapelización, pero es un decir también, ¿no? La verdad, yo tengo mis dudas de que lleguemos a la despapelización total, porque siempre hay documentos que tienen tanta importancia. Yo no me imagino un testamento, por ejemplo, ya en el campo de la información de carácter privado, en el ciberespacio, no viajando en el ciberespacio por ahí está, y no tener nada en papel, o un tratado internacional, los TLCs de los gobiernos solamente en medio electrónico. No sé, la verdad que yo todavía no me pongo en ese tema, y pienso que sí sería necesario discernir entre qué es lo valioso para el funcionamiento de una organización, para el funcionamiento, testimonio de un país, y que es menos necesario, de tal manera que ahí sí podríamos optar por documentos en soporte electrónico y papel, que vienen a ser los sistemas híbridos. Pero no solamente los documentos electrónicos, por todo lo que sabemos de los documentos electrónicos, las fallas que pueden darse, un virus y acabó con la información. La verdad que eso todavía, pienso yo, por lo menos en mi país no lo recomendaría. Por otro lado, también está el tema de la corrupción. Es muy fácil desaparecer documentos en medio electrónico, y surge también a veces en papel, pero es más visible que se lleve un camión de documentos de una organización a que con una teclado de una pieza en la computadora desaparezca todo, ¿no? Eso es mucho más sencillo. Entonces hay que tener también un poquito, detengámonos un poquito, digo yo siempre. Ver que el volumen de documentos genera muchos espacios, y qué hacemos con tantos documentos, pero el tratamiento archivístico es importante. A veces no tenemos por qué tener tantos documentos en una organización, porque existen técnicas de archivo que permiten reducir ese volumen sin que se dañe la información, sin que se pierda información importante para la institución. Es saberlo hacer, establecer plazos de retención. Algunos documentos necesito conservarlos 2 años, 3 años, 5, y otros sí necesito conservarlos 20 años, pero no todo. No todo. Entonces eso es lo que asignan los archivos. Y luego ver que estos documentos inactivos, estos conceptos que dicen documento inactivo, incluso yo he escuchado documentos o archivos muertos, yo digo archivos muertos, y luego se dice que son la memoria de un país. Se dicen archivos muertos a los archivos históricos, y luego se señala que es la memoria del país. La memoria muere, digo, entonces la verdad que son a veces cosas que se contradicen. Bueno, yo